Te damos gracias, Señor, alabamos, bendecimos tu nombre. Qué gozo estar en tu casa. Qué gozo poder decir hosana, Señor, y alabarte. Qué gozo que entres, Señor, a nuestro corazón. Qué gozo, Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años veniste, Dios, para poner, Señor, en ese pueblo tu nombre, tu trono. No te entendieron, pero hoy nosotros, Señor Jesucristo, hoy nosotros sí deseamos, hoy nosotros sí queremos, venimos a ti, nos ponemos en tus manos, Dios, sabiendo que somos barro, sabiendo que somos ese instrumento solamente en tus manos. El día de hoy, Señor nuestro Dios, tú hablarás, tú tendrás la porción para cada uno de nosotros que necesitamos en este tiempo, en estos días, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos trajo hasta aquí. Y de igual manera tu Espíritu Santo va a hablarnos a cada uno de nosotros. Porque es tu Espíritu, Señor, el que revela. Es tu Espíritu el que de igual manera nos hace entender y comprender aquellas cosas que están en tu palabra, Shahaya. Aquellas cosas que necesitamos de igual manera nuestro corazón y nuestra vida. Hay cosas, Dios, que tienes preparada a la mesa. Tienes esa semilla que ha caído, va a caer en nuestra tierra, Dios, que pueda fructificar, que pueda florecer, porque necesitamos, Señor, cuando tú vengas a nuestro huerto, tener de esos aromas para poder tener esa comunión, Señor. Estás presto por venir, Señor, estás presto por llevarnos a la eternidad. Queremos estar listos, queremos Sha'andar y Basaya, Ribabasaya, Sha'andar y Basaya. Estar listos, te damos gracias, alabamos tu nombre, te bendecimos en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Y bueno, el día de hoy, de un lado, podemos saber que celebramos estas fechas, estos días, y sabemos que hoy corresponde ese momento en que el Señor nuestro Rey entró a Jerusalén. Toda en la Escritura tiene un propósito, tiene un plan a nuestras vidas para podernos enseñar. Así que el día de hoy vamos a ver el asnillo del Señor nuestro Rey, el asnillo del Rey. Y vamos por favor a la Escritura y vamos a leer Zacarías capítulo 9, el versículo 9. Libro de Zacarías. Gracias, Jesús. Y vamos a leer el versículo 9. Zacarías. Gracias, Jesús. 9:9. Zacarías 9:9. Tenemos al profeta. ¿Lo tenemos? Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí Zacarías, Ageo, Zorobabel están edificando el templo. Hay problemas, hay situaciones. Hubo un momento en que se detuvo la construcción del templo, pero al final el profeta Ageo se levanta y les dice a ese pueblo que tienen que edificar, tienen que construir. Y Zacarías obviamente es otro profeta que está con ellos ahí, diciendo, vamos, si es tiempo de poder edificar, de poder hacer que nosotros tengamos ese templo, esa casa para adorar a Dios. Y Zacarías obviamente después en estos versículos está diciendo varias profecías, varias cosas. El viento me mueve la Biblia, ¿sí? Gloria a Dios. Y entonces viene el profeta y nos traslada a ese momento cuando el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios, entra a Jerusalén. Gloria a su nombre. Si quieres, igual bájalo al otro contacto para que santo su nombre. Ajá. Y dice aquí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Entonces nosotros encontramos varias palabras que nosotros
así lo profetizó Zacarías. Obviamente cuando leemos los evangelios pasó algo pasó cuando el Señor Jesucristo entró, pero no es como el profeta nos describe que debió de haber sido. Porque, por ejemplo, la palabra regocíjate que nosotros encontramos en nuestras Biblias, la palabra en el hebreo es la 1523 y su significado es gil. Regocíjate en el hebreo es gil y significa, el significado que tiene la palabra gil es girar alrededor bajo la influencia de cualquier emoción violenta. La palabra gil significa girar alrededor bajo la influencia de cualquier emoción violenta. De ahí que gracias a Dios lo que hacemos, lo que aquí el Señor nos lleva a mover en nuestros cultos en donde se mueve las iglesias del Evangelio de Cristo, hay un mover espiritual de gritos, de correr, de gritar, de girar, de hacer esa algarabía a Dios, porque iba a entrar ese Mesías. Aquí Zacarías también está haciendo de manera profética y todo esto relacionado con el Mesías que el pueblo de Israel iba a esperar. Y digo expreso iba porque a ellos vino, pero nunca entendieron todas las señales de lo que los profetas decían en esta parte humilde del Señor Jesucristo, del Señor nuestro Dios. El día jueves vamos a ver cómo a Jesús ciertamente se le llama el Hijo de David, y es esa parte exaltada de cómo Jesucristo iba a venir, pero también es llamado el Hijo de José. Y en José encontramos cómo fue su vida completamente diferente, no que David haya sido diferente, pero José siempre fue un sufrir para llegar a ser rey. Así que el rey venía humilde y también después encontramos que le dice el profeta a Israel, regocíjate, y dice mucho. La palabra mucho en el hebreo es la 3966 y esta palabra es meot. Dice regocíjate mucho y en el hebreo es la 3966 y la palabra es meot y significa vehementemente. Ajá, la palabra mucho significa vehementemente. También significa con todas tus fuerzas. Amén. Con todas tus fuerzas. También significa en extremo. Ajá. Y también significa hasta no poderse contar. Ajá. Entonces está hablando de una palabra de alabanza, está hablando de una palabra de regocijo y nos dice aquí, hermano, ¿cuánto debe durar la alabanza? Hasta no poderse contar, en extremo, hasta que se terminen sus fuerzas. De ahí que a veces cuando estamos en congreso con la hermana Hicks eran servicios de 4 o 5 horas y alabanza con ella de una manera impresionante, porque estos son los principios y lo que le agrada a Dios, no porque le agradara a la hermana Hicks, no porque los músicos quisieran lucirse, sino porque es lo que le agrada a Dios. Y le está diciendo aquí, vehementemente, con todas tus fuerzas en extremo, tú ven y bendice y alaba. También encontramos y dice, da voces de júbilo. En el versículo 9 que estamos leyendo, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. La palabra voces que nosotros encontramos aquí, en el hebreo es la 7321. La palabra voces que está aquí en el hebreo es la 7321. Y esta palabra es rúa, esta palabra es rúa. Y esta palabra es una que también estudiamos, conocemos, porque significa gritar hasta arruinar. Bendito su nombre. Es sharabasía, gritar hasta arruinar, romper o dividir los oídos. Gritar hasta arruinar, romper o dividir los oídos. Así que
por encima de los 140 decibelios es cuando el tímpano se rompe. Así que Dios nos invita, a gritar lo más que podamos, a gritar lo más fuerte, santo su nombre, porque mesiánicamente, obviamente, el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios, ya entró a nuestro corazón, santo su nombre. Así que era la manera en que el profeta le dijo a Israel que debiera de hacerlo. Cuando leemos los evangelios, obviamente no lo hizo el pueblo así, pero hay una esposa, santo su nombre, pero hay una esposa que entiende que es cierto, Jesucristo viene manso, viene humilde y viene a nuestro corazón, gloria a su nombre. Y le dice también el profeta cómo iba a venir, le dice justo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo. Y la palabra justo es recto, la palabra justo es recto. Y este atributo es constantemente dado al Mesías, los profetas, ¿sí? Este atributo de justo, recto, es dado constantemente al Mesías. Dios sabemos, Dios es justo, pero también Dios se encargó en los profetas de decirles cómo iba a venir Jesucristo e iba a ser justo. Ok, vamos por favor, Isaías capítulo 5, versículo 41. Isaías 5. Gracias, Jesús. Versículo 41. No. Gloria a Dios. Entonces la escribí mal. A ver, déjenme ver. Isaías, cierto. Bueno, entonces ahorita vemos cuál es. Entonces se equivocó. Muy bien. Vamos a ver Isaías 53:11. A ver si es así. Gloria a Dios. Isaías 53, versículo 11. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice Isaías 53:11, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Entonces vemos al Señor Jesucristo, el siervo sufriente, el siervo humilde, y nos dice aquí que cuando Él entre, Él justificará mi siervo justo a muchos. ¿Por qué? Porque en conexión con la salvación, Él no meramente perdona por connivencia con el pecado. Él no vino a decir, ya entré, ya vine, hay una deuda en la cual el ser humano se metió, pero esa deuda vengo yo trayendo salvación, pero esa deuda tiene que ser pagada. Y Él vino a pagar esa deuda para justificarnos con el Señor nuestro Dios. En esta plataforma, este piso está bajo y el Señor Jesucristo vino a hacer que este piso se hiciera a la par con Dios. Y entonces Él dice, vengo a justificar a muchos, vengo trayendo salvación, pero vengo a justificar a muchos, santo su nombre. Jeremías 23, 5, 6. Jeremías 23, versículos del 5 al 6. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Jeremías 23, versículos 5 y 6. Dice, he aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David, renuevo justo, y reinará, rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado,
y este será el nombre que le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Así que Él viene justo, Él viene no solamente con amor, salvación y misericordia, sino también nos dice que la justicia requiere la justificación del pecador. Por la fe llega uno a ser con Cristo, y la justicia de Dios no se hace al lado por la salvación del pecador, sino que el Señor Jesucristo la magnifica y la hace honorable. Vamos a Isaías 42:1, por favor. Isaías 42:1. Gracias, Jesús. Isaías 42:1. 42:1. Gracias, Jesús. Ok. Gracias, Jesús. Estoy buscando donde dice que magnificó su palabra. No es el Salmo 138, pero aquí también en Isaías hay una que dice que hizo más grande su palabra. Porque, a ver si es aquí. Bueno. Ok. No es esta, pero les voy a dar la cita que es. Es el 21, 42, 21. Aquí la apunté doble. Sí, el 21, por favor. Aquí está. Isaías 42, 21. Lo tengo. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. Dice entonces el versículo 21 y obviamente Zacarías 9:9, que el Señor viene a nosotros justo. Y aquí viene Dios y dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Cómo Dios magnificó la ley y cómo Dios engrandeció esa ley? Una es que el Verbo se hizo carne, bendito su nombre, habitó en medio de nosotros, y ese rey entró a Jerusalén y entró justo, diciendo: yo he venido por todo lo que tienes, Jerusalén, he venido por tus pecados, estás en deuda con mi Padre, estás en deuda con Dios, pero vengo justo a ti, santo su nombre. Y lo que esa gente debió hacerlo, así como Dios, decir: cierto, viene nuestro Mesías, adorarle, bendecirle, engrandecerle, porque Dios había venido y hecho al Señor nuestro Jesucristo, santo su nombre, por amor de su justicia, enviar a ese Verbo. Y también dice que viene como Salvador. Amén. Viene como Salvador. Y nos dice la versión inglesa, dice: teniendo salvación. En la versión en inglés se dice: viene teniendo salvación. No pasivamente como algunos lo interpretan, sino viene el Señor nuestro Dios diciendo: he aquí, traigo salvación para ustedes, traigo salvación para este tiempo. Santo su nombre. Y entonces viene el Señor y en Zacarías 9:9 viene diciéndonos que viene humilde, viene manso, y esta palabra humilde en el hebreo se lee manso, se lee pobre. Humilde, manso, santo su nombre, viene de esta manera, y viene el Señor Jesucristo pobre, gloria a Dios, al grado que el asno que él montó vino y lo pidió prestado. Así fue su vida, teniendo todo arriba, se despojó de todo y entró de esta manera humilde. Y también ahí en Zacarías 9:9 nos dice que él vino montando en un asno. Él vino montando en un asno. Y aquí inicia nuestra lección, de alguna manera lo que quiero enseñarles y mostrarles el día de hoy.
Nosotros cuando hemos leído los evangelios, y de igual manera cuando el Señor nos ha llevado a estudiar la entrada triunfal del Señor Jesucristo, cuando se habla del asno, por lo regular, ¿con qué lo identificamos el asno, hermano? Con nuestra naturaleza y con nuestra necedad, ciertamente así es, pero gracias a Dios, el Señor en todo también tiene una contraparte, amén. Así que si la Biblia habla de asno, obviamente, y el Señor montado en él, nosotros vamos a encontrar en su palabra la otra parte que nos lleva a que, mande, dócil, obviamente, sí, hermano, el asno es dócil, bueno, vamos a encontrar esa en la escritura, algo hermoso porque Dios en toda su palabra y todos los hombres que están en la palabra de Dios, obviamente a lo mejor a partir de Salomón se va a hablar de manera diferente, tal vez David, pero desde la Biblia e incluso en los mandamientos, nosotros vamos a encontrar que todos los hombres de la Biblia montaron en asnos. Para nosotros en este lado occidental, el asno es una figura o un tipo de un animal que ciertamente tiene esas características de rebelde, de necio, pero en aquel lado, en el lado oriental, donde se desarrolló la cultura de la Biblia, en Israel el asno era visto de otra manera completamente distinta. Abraham montó en asno, varios. Entonces nos dice que él viene en un asno humilde. Y esta parte precisamente de que Dios a todos los reyes que iban a venir y al pueblo mismo, le dice Dios que ellos no se iban a hacer de caballos, porque si se hacían de caballos, ellos iban a confiar en las fuerzas de los caballos, pero lo que Dios quería al que ellos tuvieran asnos es que confiaran en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, que les iba a dar la victoria, porque los jueces, porque incluso David con su padre, cuando lo envía con Goliat, David llegó montado en un burrito. Imagínense ese hombre que iba a vencer al gigante, el que había escogido Dios, el ungido, y llegando en un burrito. Sí, o sea, está Goliat, mira, ese viene en un burrito, ¿no? Porque era un lado de ver que no era en lo que confiaban ellos, en sus armas, en sus burros, en lo que tenían, sino que tenían al Dios Todopoderoso, al Señor de señores, al Dios grande y poderoso que iba a pelear por ellos. Por eso es que nosotros encontramos que el Señor Jesucristo viene en un asno. Y dice que manso, lo que corresponde con el cabalgar el sobre un asno, no un animal despreciado como entre nosotros, ni un símbolo de humillación, porque los príncipes en el oriente cabalgaban en asnos, tanto como las personas humildes. El asno era por lo común el vehículo de los pobres y trabajadores. Los ricos lo comerciaban muchísimo, pues les dejaba buenas ganancias. Era un animal manso para el uso doméstico y continuo, habituado al trato que su amo le daba. Para los pobladores de Palestina, su paso firme en lugares difíciles lo hacía preferible al caballo. Era un animal de tiro, de montar, y servía además para la carga. Los nobles, príncipes y jueces acostumbraban montar asnos blancos. Era de preferencia utilizar las hembras por la monta, por su mayor docilidad. Vamos por un momento a Jueces, capítulo 12, versículo 14. Entonces vemos que el burro aguanta muchísima carga. No sé si alguna vez usted cargó leña con burro, hermano. Yo sí.
cuando era muy pequeño. Me tocó estar en Oaxaca, mi mamá es de por allá, y también he estado en lugares donde se transporta leña y se carga el burro, y hay que saberlo hacer, porque si no la leña se nos cae, el burro, al final los caminos no son como los caminos que tenemos aquí, son empedrados de bajadas, de subidas, y el burro va haciendo así, pero aguantan mucha leña, ¿sí? Los ricos los comerciaban, así que para ese lugar los burros era algo de una manera impresionante, los príncipes lo montaban. Jueces capítulo 12, déjeme, llego, gracias, gracias. Entonces ya veo que sí hay un lado correcto, ¿está bien? Hay un lado correcto, porque, gracias, Jueces 12, lo tenemos, versículo 14 dice, tuvo 40 hijos, vamos a leer el 12, dice, y murió Elón su Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Jueces 5, versículo 10. Jueces 5, versículo 10. Gracias, Jesús. Jueces 5, versículo 10. Este es el canto de Débora. Y fíjese cómo vino Israel. Aquí nos dice el 9, mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Así que los príncipes de Israel, los nobles, los importantes, viajaban en asnos, sabiendo y entendiendo quién era el grande, el todopoderoso, el Señor nuestro Dios. De hecho, cuando entran a Canaán, les dice Dios, a los caballos los vas a desjarretar. Y eso implicaba cortarle los tendones, una para que se desangraran y la otra era para que los caballos no pudieran caminar. Y Dios les dice, no te vas a hacer de caballos. Solo Salomón fue quien habla la Biblia, se hizo de caballos. David, no he leído, no ubico si montó caballos para pelear, pero Salomón sí tuvo caballos. Nos dice la escritura, solo si quiere anote las citas, ahí lo va a encontrar, pero Génesis 22:3 dice de esta manera, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Cuando iba a sacrificar a Isaac, Abraham se montó y tenía asnos. En Génesis 44:13 dice, dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ahí está hablando de Jacob, cuando ellos van a Egipto, encuentran la copa en el costal de Efraín y les dicen, a Efraín lo tenemos que encerrar, y entonces en sus asnos llevaban el dinero, llevaban los costales, y cuando atrapan a Benjamín, rasgan sus vestidos. Y la Biblia dice que Abraham era riquísimo, sí, y manejaba un Aveo, manejaba un burrito, sí. También Jacob era riquísimo y andaba en burrito, sí. Sus hijos andaban, así llamaba el burro, Aveo, sí. Exactamente, gracias, hermana. Dice en Éxodo 4:20, el príncipe Moisés, entonces Moisés tomó sus mujeres y sus hijos y púsolos sobre un asno, ¿sí? En uno de los mandamientos dice, Éxodo 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva. Y atención, habla de dos cosas la Biblia de animales que debía tener Israel, buey y asno, buey y asno.
El día miércoles estuvimos viendo sobre el Alep, sobre el buey, pero aquí nos dice, no codiciarás su asno. Así que el burro que se llamaba Veo era codiciado. Así, en Josué 15:18 nos dice, y aconteció, Josué 15:18, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se apeó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Aquí encontramos la historia de Axa, su hija, ya había llegado Otniel, a tumbar a los gigantes, y cuando ya se van y les iba a pedir esta Axa las bendiciones de la lluvia temprana y tardía, entonces ella se bajó de un asna. Todos los hombres en la Biblia viajaron en asnos, santo su nombre. En primer libro de Samuel 16:20, y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino, un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo, y entonces ahí David llegó en un asno. ¿Se acuerda usted de Abigail cuando se encuentra con David? Va en un asno. Achitofel, una vez que se descubre su traición y se va a ahorcar, también monta un asno. Profetas, por ejemplo, el profeta que le fue a decir a Jeroboam sobre su altar, tu altar, tu altar, él iba en un asno. Samuel les dice, yo nunca he robado, ¿mande? Balaán, hermana, exacto, profetas, y todos buenos y malos montaron en asnas. De hecho, cuando Salomón está reinando, uno de sus hermanos que le quiere quitar el trono, que era príncipe y rey, montaba en asno. Así que todos, la mayoría montó en asnos. Y Samuel también dice, yo nunca les he robado ni un asno. Así que el asno en el lado correcto nos dice que sirve para cargas, sirve para andar en caminos difíciles, y servía porque montaban los príncipes, los jueces, los principales, santo su nombre. Vamos a Génesis 49, 14 al 15. Génesis 49. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos a ver la entrada, no se preocupe. Ok, esto me lo encontré, hermanos. Dios es lo que me dio en esta ocasión. Esto es algo que Dios me dio. Fíjese lo que vamos a ver. Ahorita esto está tremendo, está hermoso. Génesis capítulo 49, lo tenemos. Dice así, Génesis 49, versículos 14 y 15, y dice, Isacar, asno huesudo, echado entre 2 tercios, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Va de nuevo, Isacar, asno huesudo, echado entre 2 tercios, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Entonces, la imagen que tiene la tribu de Isacar es un burro, hermanos, ¿sí? La imagen que tiene Isacar, esta tribu de Israel, es un burro. Isacar, ¿qué significa, hermanos? ¿Se acuerda qué significa Isacar? Galardón, recompensa, premio, pero su imagen es un burro, y dice así la escritura, y hermosamente, gracias a Dios por la hermana Hicks, por su palabra, porque esta porción nos deja, y de hecho cada tribu y todo tiene que ver con el Señor Jesucristo, amén. Todo lo que nosotros encontramos en la escritura tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque, por ejemplo, el muro de la ciudad tiene a esta tribu, allá arriba, allá en Jerusalén, está la tribu de Isacar como un nombre escrito en una de las puertas de esa ciudad. Así que este Isacar, bueno, correcto y bien, se tiene que formar dentro de nuestros corazones, amén, se tiene que formar dentro de nuestras vidas. Y entonces viene y dice aquí, Isacar es un asno fuerte llevando 2 cargas, es de la manera que se lee en la King James. Isacar
Es un asno fuerte llevando dos cargas. Y después encontramos el versículo 15 que dice la hermana en el libro, en uno de sus libros, dice de esta manera: y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y en estos versículos, algunos que predican dicen, ahí está, Isaacar se perdió, Isaacar no hizo lo correcto porque se puso a flojear, se puso a descansar, pero en realidad no es lo que la escritura nos da a entender. Esta es una extraña escritura y difícil de entender, a menos que la asociemos con los principios encontrados en la palabra de Dios. Del contexto de estos dos versículos, vemos que Isaacar vio que el descanso era bueno, por lo tanto, él fue a trabajar para asegurar la tierra para su habitación. Las personas de esta tribu estaban apegadas a la tierra. Jacob profetizó que Isaacar y su tribu serían fuertes y trabajadores con un amor por el trabajo, particularmente de agricultura. Y entonces estoy poniendo un mapa aquí en la pantalla, estoy poniendo un mapa y la tribu de Isaacar está en esa parte, yo le digo morado, ¿verdad? Y usted me dirá, no, mano, es fuchsita, y usted puede verla. Vemos de este lado Manasés y espero que sí pueda ver Isaacar. Esa es la porción que Dios en testimonio en las piedras que echó el profeta Josué y el sacerdote que hubo en aquel tiempo, es la porción que Dios le dio a Isaacar. Nosotros vemos al lado de Isaacar a Zabulón. Ahorita vamos a leer en Génesis cómo es que dice de Zabulón, pero a Zabulón Dios le dio al lado del mar. Y Isaacar quedó atrapada, por decirlo así, entre Manasés, Zabulón y del otro lado también Manasés. Entonces, como él quedó en medio, en un lado de guerra, no es que él no tuviera que ir, pero las demás tribus lo protegían. Y en ese lado de ir al mar, y en el mar, el que es pescador, sí se tiene que ir, sí se tiene que embarcar. Pero aquí viene Dios y le dice, tú no te vas a tener que embarcar y salir para ganar tu sustento, y tampoco de alguna manera vas a necesitar mucho de ir a la guerra. Sí, prepárate, ten soldados, pero tú prepárate para tener agricultura. Y esa agricultura que tú vas a tener va a dar mantenimiento, porque vas a dar tus pagos, lo que corresponde. Porque en una guerra obviamente se necesitaban soldados, pero también se necesitaban de gente que cultivara la tierra para que los soldados pudieran ser alimentados. Y hermosamente Dios a esa tribu le dijo, eso es lo que tú vas a hacer. Aquí Jacob está bendiciendo a sus hijos. Todavía faltan más de 600 años para Moisés fuera a conquistar la tierra prometida y repartir la tierra de esta manera, pero ya a Isaacar Dios le estaba diciendo, esto es lo que va a hacer tu tribu. ¿Por qué? Porque les dijo, obviamente lo que quiero de ti es que trabajes, y obviamente si trabajas vas a descansar, amén. Trabaja y descansa, trabaja y descansa. Era lo que iban a hacer estos burritos de Isaacar, trabajar y descansar. Y es hermoso y es real cuando uno ha trabajado en las cosas de Dios y uno ha hecho esa parte de que la semilla, la agricultura y todo lo que tiene que ver en Dios nos da el descanso, porque tenemos nuestro alimento, porque tenemos para nosotros nuestro ser y nuestra vida, bendito su nombre. Y si usted trabaja, obviamente hay el alimento y usted provee alimento a los demás, tiene alimento para dar, tiene alimento, porque hay otros que tal vez están guerreando, están peleando por usted, santo su nombre.
gente que se levanta temprano, guerrea por usted, pero tal vez a usted le toque trabajar y proveer. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Así que estos Issacar producen este trabajo. Dice, es labrar el campo, sembrar la semilla. Pero después él tiene la refrescante bendición de descanso y de observar su preciosa semilla crecer a su madurez para dar fruto. Él disfruta de la peculiar combinación paradójica de trabajo y descanso. No hay una belleza natural más grande que unos buenos surcos cultivados con plantas vivientes creciendo en ellos, teniendo sus frutos placenteros. Este panorama efectivamente agrada al ojo. Hay muchos placeres en la vida del campo y ellos sobrepasan por mucho las inconveniencias de esta forma de vida. Mientras que la tribu de Zabulón iba al mar, Issacar vio que el descanso en casa era bueno. Él vio que la tierra era placentera. Cuando Issacar contempló el bello prospecto de su herencia, inclinó su hombro para llevar la carga intrínseca. Así que hay quienes les toca salir, les toca trabajar, les toca guerrear. Dios tiene de todo en su pueblo, en su viña, porque se ocupa de todo. De igual manera es fácil para nosotros inclinar nuestros hombros a la voluntad de Jesucristo cuando recibimos una visión de su unión de descanso y de trabajo. Su tierra celestial es buena y placentera, su yugo es fácil y ligera su carga. Algunas personas han malentendido el significado de estos versículos, enseñando que Issacar era perezoso y tan dedicado al descanso y que se vendió para ser siervo bajo tributo. Ellos fallan totalmente. Debemos tener en mente que la división de la tierra no fue dejada a su elección, sino que fue dividida por suertes, las cuales correspondían al testimonio del muslo. Un testimonio visible de Dios. A través de esto Dios dividió la tierra de acuerdo a su voluntad. Dios puso a Issacar entre dos fronteras. Las tribus que vivían directamente en las fronteras eran las que tenían que pelear para proteger la tierra. Dios los puso allí, así como hoy Él escoge cristianos con ministerios especiales como guerreros de oración en su reino. Issacar nunca escribió, veo una buena tierra de cultivo entre las fronteras y voy a elegir esa para mí, porque no quiero pelear, yo solo quiero descansar y llevar las cosas fáciles. Nunca. Dios mismo escogió la porción de la tierra prometida para Issacar, echando en suertes lo que le correspondía. Amén. Issacar tenía un lugar de reposo de sus enemigos que atacaban sus fronteras frecuentemente. Debemos recordar, sin embargo, que lo que esta tribu hizo fue la parte de guerra que le correspondía al principio, porque ninguna de las tribus fue exenta de las batallas. Cuando Israel entró primero en la tierra, Issacar fue escogido por Dios para no pelear. La razón de Dios para dejar descansar a Issacar de la guerra era para que pudiera tener tiempo para trabajar y cultivar la tierra. Issacar dobló su hombro para cargar o cultivar la tierra, produciendo el alimento que compartiría con las otras tribus. Es imposible cultivar la tierra y pelear las batallas al mismo tiempo. Issacar también pagó su tributo. Y también como Issacar dobló sus hombros para trabajar en la tierra como peón, así Jesucristo dobló su hombro para asumir la responsabilidad de redimir a la humanidad de la muerte y el infierno. Amén. Y así es con nosotros, sus siervos, debemos doblar nuestros hombros para el trabajo. Así debemos recordar que el prerequisito necesario para esta clase de es nuestro, aprendiendo a descansar, aprendiendo para descansar de nuestros enemigos, permitiendo que nuestro Padre Celestial trate con ellos. Es necesario aprender esta unión matrimonial de reposo y trabajo. Amén, reposo y trabajo. Entonces Jesucristo puso su hombro
y llevó la carga de la humanidad. Santo su nombre. Ok, ahora estamos aprendiendo los días miércoles con dibujitos, amén. Y en el tabernáculo mosaico, ¿en qué parte del campamento acampaba Isaacar, hermanos? ¿En qué parte del campamento? Arriba en la cabeza, izquierda, en el candelero, en la mesa de los panes o en la parte de abajo del altar. ¿En qué lugar acampaba Isaacar, hermanos? ¿Alguien se acuerda? A los pies. Eso, 10 para la hermana Diana y Min. Isaacar, hermanos, acampaba acá abajo, ¿sí? Ok, sí. Vamos a leer en Génesis 49 de Zabulón, por favor. Génesis 49. ¿Dónde está Zabulón? Zabulón. Ay. Gracias, Jesús. ¿Mande? ¿Ya lo encontró? El 13. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 49, versículo 13. Dice, Zabulón en puertos de mar habitará, y será puertos de navíos, y sus términos hasta Sidón. Ok, entonces la tribu de Zabulón también, ¿en dónde acampaba, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Sí, pero en el tabernáculo, ¿en qué parte del tabernáculo acampaba Zabulón? ¿Arriba, abajo, en medio? Exacto, Isaacar y Zabulón estaban en esta parte de abajo del tabernáculo, sí, y yo sé que la otra la sabemos. Ajá, leamos de Judá solamente, Génesis 49, puede leer de Judá en Génesis 49. Ok, entonces Judá tenemos que es la alabanza. ¿En qué versículos leyeron? 8, ok. Judá, alabarte a tus hermanos, tu mano en la servirte tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y dice el 9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice el 10, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos bermejos del vino, sus dientes blancos de leche, bendito su nombre. Entonces tenemos aquí que Isaacar tiene la figura de un asno, y Zabulón tiene la figura ahí ponen un barco, pero tiene la figura del mar. Y cuando nosotros vemos en la escritura sobre el mar habla, aparte obvio de la escritura, habla de su palabra, habla de gentes. Ajá. Cuando Dios menciona mar, habla de gentes, habla de naciones. Y nosotros encontramos aquí a Judá, sí, a Judá, que era la tribu principal que nosotros sabemos estaba en el tabernáculo, era la insignia que tenían estos tres, santo su nombre. Ahora, en Mateo capítulo 21, dice que el Rey de Reyes, Zacarías 9:9, ajá, ¿cómo iba a entrar? ¿Qué mensaje me puede dar usted en los dibujitos que nosotros tenemos aquí? Porque todo representa al Señor Jesucristo nuestro Dios. ¿Se acuerda el miércoles cómo vimos dibujitos y nos daban un mensaje? Aquí, ¿qué mensaje escribió Dios en Génesis 49? Y lo podemos ver con el Señor Jesucristo y con todas estas figuras. Santo su nombre. Ajá. El burrito. La humildad de Jesús. Muy bien. ¿Y de hecho, qué estamos celebrando hoy? La entrada triunfal del Señor Jesucristo. Ajá. Ok, a ver, sí, hermano.
Amén. Sí. Entrará sobre un asno tipo Isaacar. Exacto. Amén, sí. Sí, amén. Sí. Que produzca para los demás. Ajá. Sí. Y luego dice que anunciará a las gentes. Amén. Que devorará como león sus pecados. Bendito su nombre, amén. Sí, algo más, alguien más que tenga aquí, que vea los dibujitos y diga, me es claro el cuadro de lo que estamos estudiando, de Zacarías 9:9, que dice aquí, dice, alégrate, hija de Jerusalén, da voces de júbilo. Esto es Zabulón, amén, es la gente que tiene que alegrarse, que tiene que regocijarse. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, santo su nombre, porque tu rey Judá, santo su nombre, viene montado, manso y humilde sobre un asno. Gloria al nombre de Dios. Sí puede verlo, puede bendecir, puede alabar, puede glorificar, santo su nombre. ¿A dónde entró Jesús? A Jerusalén. ¿Y a dónde más? ¿Hasta dónde entró? Obviamente entró para limpiar el templo, diciendo Dios, mi templo, mi casa, yo la he llamado casa de oración. Tiene que estar limpia, tiene que hacerse limpia. Santo su nombre, de esa manera. Y entonces, desde Génesis y aún antes de que Moisés erigiera el tabernáculo, y Dios mismo desde la eternidad, él puso este cuadro desde el inicio. Este cuadro, Dios diciendo, hay un rey que viene manso, que viene humilde, porque el burro, hermanos, cuando alguien venía de esa manera en un asno, era en son de paz. No, porque cuando alguien venía en son en caballo, era en son de guerra. Y entonces esa es la manera en que el Señor Jesucristo desde un inicio nos acerca a ese altar, nos acerca a Él, nos acerca a esa salvación, nos acerca a su sangre, nos acerca a su fuego. Soy un rey manso que no vengo primeramente con guerra hacia ti, no vengo a ofenderte, no vengo a decirte, hey, estás equivocado, estás en tus pecados, estás mal. Porque el Señor, usted y yo no tuvimos que hacer nada para que Él viniera y entrara a nuestro corazón, y entrara a nuestras vidas, y entrara de esa manera, y vino trayendo paz, vino trayendo justicia, vino trayendo salvación. Porque si hay un momento en el que el Señor va a venir, santo su nombre, y es en su segunda venida, y ahí sí viene con un caballo, viene con guerra, viene para pelear, viene para juzgar. Pero esa nación, ese pueblo que lo iba a esperar, y había tantas profecías, ellos sí estaban con la guerra, los fariseos, los saduceos, el pueblo, estaban con los dientes queriendo matarlo, queriendo deshacerse de él, pero él viene y entra manso y humilde. Él viene y entra, ¿a dónde? A un tabernáculo que es nuestro corazón, a un tabernáculo que tenemos usted y yo, Shaandar y Basaya, y viene para levantarnos, y viene para que hacer grandes cosas, para que tengamos, él iba a vivir una semana impresionante en su vida, pero les dice, vengo de esta manera. Voy a darles mi Pascua, voy a darles, santo su nombre, mi cuerpo, mi sangre que va a ser en ustedes. Vengo entrando, vengo tocando, vengo viniendo, gloria a Dios. Y entonces el profeta Zacarías viene y dice, sabes, cuando venga ese rey con esta figura, lo que tú tienes que hacer es alegrarte, es gozarte, es dar voces de júbilo, es gritar hasta romper los oídos, santo su nombre. Porque aquella paz que nunca hemos podido lograr y aquella paz que nunca hemos podido tener, el rey viene no con guerra, no viene a recriminarte, viene a decirte te amo, viene a decirte te quiero salvar, viene a decirte te entiendo, te comprendo, vengo manso, vengo con paz. Shaandar y Basaya. Oh. Porque no vino a sentarse en un trono, vino a sentarse como rey de nuestros corazones, porque si hubiera venido en caballo era para decirme, denme en un trono, pero no, él viene y dice,
Entro a los corazones, entro, Shan Laribasaya, Ribobasajaya, hey, no vengo a destruir, vengo a amar, no vengo a condenar, vengo a salvar, no vengo con la fuerza, no vengo con armas, vengo con la fuerza del amor, Shaya, santo su nombre, abre. Y no quería que abrieran las puertas de los palacios, sino que abrieran las puertas de sus corazones. Sha'an Laribasaya, la mansedumbre, la pobreza fueron vistas plenamente entrando el rey a Sión, Sha'an Laribasaya, marcando su entrada triunfal en Jerusalén, diciendo, ¿saben qué? Muy equivocados están la codicia, la ambición, la soberbia. Eso no entra en ese rey de gloria, rey de reyes, señor de señores, no entra. Vengo así de esta manera, no con eso. No tiene cabida en mi reino aquello que tiene que ver con codicia, con ambición, de que háganme a mí rey, háganme a mí algo grande. Shaya, eran la mansedumbre, la pobreza, santo su nombre, plenamente en ese rey de reyes, manso, no para que le tengamos miedo, Sha'an Laribasaya. Tiene gran poder, puede destruirnos, puede deshacernos, puede hacer lo que Él quiera, Él nos creó. Pero dice, no van a ver eso, no van a sentir eso. Vengo de esta manera humilde, no para ser temido. No viene en un carro de oro, ni vestido de púrpura, ni en un brío caballo. Viene montado sobre una pollina, sobre un pollino, amante de la tranquilidad y de la paz. Amante de la tranquilidad y la paz. Deja entrar a Jesús. Tal vez el anticristo entra como un caballo, dice el primer sello es un caballo, segundo sello, caballo. Tal vez hemos dejado entrar guerra, situaciones difíciles, y no que no tengamos problemas y situaciones, pero tal vez todo esto está en caos en mi ser y tengo 1000 pensamientos, porque no lo he dejado tal vez entrar como desde un inicio está profetizado, como no solo lo profetizó Moisés, Zacarías, sino los hombres de Dios y Dios desde la eternidad tenía este cuadro, santo su nombre, el rey montado en un asnillo, metiendo a la gente a su reino, metiendo a la gente a donde está ese reino, Sha'an Laribasaya. ¿Quieres en esta tarde poner a Él, dar voces de júbilo? Israel puso palmas, Israel puso sus mantos, pero no dio voces de júbilo, no gritó hasta romper sus oídos. Porque Él viene a limpiar tu templo, Él viene a limpiarlo de codicia, de orgullo, Sha'an Laribasaya, diciendo, Dios, en mi reino hay esto de mansedumbre, de humildad, de paz. Así es mi reino, así es como entro. Lo puedes ver desde ese inicio en el tabernáculo. Velo desde ese inicio con Moisés. Jacob bendiciendo a sus hijos y diciendo, ¿sabes? ¿Quieres poner tu hombro para la carga que Dios te dejó? Si te quieres inclinar, sé que ha sido momentos difíciles, sé que ha habido momentos de dolor, pero el asno, cuando su amo lo carga con la carga que tiene que llevar, de igual manera inclina su hombro. Jesucristo no le dijo al Padre, Padre, ve cuánto pecado, ve cuánta maldad. Él bajó, tomó en sus hombros la cruz del Calvario. Se inclinó como un Isacar, santo su nombre. Se inclinó diciendo, Padre, yo salvo, yo vengo como príncipe de paz.
Y lo que Dios planeó para tu vida, Sharabasía, que hasta el día de hoy llevas la carga que tienes, santo su nombre. No es más que Dios, no es más que Dios esa carga. Me he puesto de pie, por eso la carga me pesa. Pero el día de hoy vengo a inclinarme, Señor, ante ti. Deja que el león de la tribu de Judá fue tras ese asnillo y le dijo, traedlo porque voy a entrar a Jerusalén. El día de hoy deja que el Señor se ponga sobre tus cargas, se ponga sobre tu ser, sobre tu vida en esta hora. Y digamos, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey de Reyes, Hosana al Hijo de David. Porque viene montado, Sharabasía, sobre aquello que considero yo una carga, sobre aquello que considero que no debo de cargarlo, ni tenerlo, ni hacerlo. Señor, gracias, gracias, porque vienen los años, porque vienen a veces economías, porque vienen a veces enfermedades, porque vienen cosas, Dios. Pero ahí está Zabulón, la gente que iba a entrar, la gente que ibas a tomar en cuenta. Santo su nombre, y hacer salvos, y hacerlos justos, y poder hacer lo que el profeta dijo. Alégrate, oh moradora, hija de Sión, da voces de júbilo, Shaham la Ribasaya. Hoy está entrando, hoy a tu ser, hoy a tu vida, Shahaya. Ese rey manso y humilde, poniendo paz. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por estos días, gracias por este tiempo, gracias por lo que vas a seguir obrando y haciendo en nuestros corazones, Dios. Eran los príncipes quienes venían en asnos, la gente de Dios caminó en asnos, y tal vez Dios da que trabajes y descanses, que trabajes y descanses. Hoy, Señor, tu pueblo ha venido a trabajar. Dale 6 días de descanso, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hoy tu pueblo ha venido a alabarte, ha venido a bendecirte, ha trabajado, Señor. Trabaja para ellos 7 días. Bendice y guarda su salida y su entrada. Bendícelo, Señor Jesucristo. Sé con ellos. Bendice su vida, su corazón, su ser. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad que el día de hoy nos has enseñado. Bendícenos en esta semana, Dios. Aquellos que salen, Dios, porque ciertamente, Señor, son tiempos de descanso, de vacaciones. Llévalos con bien, guarda sus vidas, sus carros, guarda su salida, su entrada, carretera, donde van, Señor. Bendícelos. De igual manera con los que queda en ellos con esa paz, Señor, de saber que nos dejas quedar, Señor, por un plan y un propósito, y poder estar en tu casa, Dios, para poder recibir tu palabra que tienes para nosotros. Guárdanos, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien. Nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios.